Este es el segundo audio acerca de los milagros del Señor. Recuerdo una vez que me contó mi abuela un hecho que sucedió en su pueblo. Mi abuela era ortodoxa, de la iglesia ortodoxa griega. Y entonces un ícono de la Virgen empezó a derramar lágrimas, como si se tratase no de una imagen, sino de una persona real, ¿no? Tipo de cosas suceden en la iglesia ortodoxa o que los iconos adquieren como un perfume especial, etc. Mirotachenie se llama eso en eslavo. Entonces se acercaron a ver el milagro, obviamente, y había una persona rezando con los ojos cerrados, mirando para abajo, y entonces la invitaron a acercarse a ver el icono milagroso, y ella dijo, no, no necesito verlo, no necesito verlo. Interesante, ¿no? Un poco me recuerda la canción creo de Serú Girán, me parece que, disculpen esta referencia. Con los ojos cerrados me ves mejor, dice por ahí, ¿no? Claro, lo que sucede es que el problema del hombre es el endurecimiento del corazón. Entonces, un corazón endurecido, no hay milagro que lo ablande. Pero un corazón que es de la verdad, ¿no? El que es de la verdad escucha mi voz. Entonces el milagro viene a ser una señal que lo confirma, ¿no? Como el sello de la carta del rey. En este sentido podemos entender las apariciones, las visiones y los carismas que están hoy en la iglesia, ¿no? Es decir, hay manifestaciones sobrenaturales, sobre todo las apariciones de Nuestra Señora, porque vivimos en un mundo muy endurecido. Entonces, es probable que, según aquello de que a través de lo visible llegamos a lo invisible, dice, ¿no? Santo Tomás, un principio importante de la doctrina cristiana, que el Señor quiere que a través de lo visible lleguemos a lo invisible. De toda la iglesia en sí mismo, sacramento visible de una gracia invisible. Cierta vez Jesús fue a Nazaret, imagínense, ¿no? Volvió a su pueblo. Y realmente cuando uno vuelve a su pueblo generalmente está contento, es bien recibido. Pero en el caso del Señor no pudo, dice el Evangelio, realizar ningún milagro. Fíjense, ¿no? El Evangelio habla de poder. Yo busqué precisamente el texto griego porque es curiosa la expresión. Y no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, no fue capaz, no tuvo la capacidad. Porque es la fe, ¿no? Tu fe te ha salvado, le dice el Señor a aquel que recibe el beneficio del milagro. ¿Y por qué no pudo en Nazaret realizar ningún milagro? Claro, porque lo conocían a Jesús, lo conocían mejor que nadie, porque estaban los tíos, los primos, los parientes, los vecinos, que son como tíos, imagínense, en aquella época el pueblo era una gran familia. Claro, es Jesús, el hijo de José, el albañil, de María. Entonces, claro, uno está acostumbrado a ver una persona desde una perspectiva, ¿no? Uno está habituado, es como que de repente un compañero tuyo del colegio recibe un premio Nobel, ¿no? O se convierte en un, no sé, en un gran científico o un multimillonario. Dice, pero ¿cómo? Este no era fulano con el cual nosotros jugábamos a la pelota en el colegio y ahora ¿cómo puede ser? Uno conoce a una persona y cree que la conoce. En el caso del Señor, dice el Evangelio, solo el Padre conoce al Hijo, ¿no? De nosotros lo conocemos, sí, pero poco, ¿no? Claro, entonces, al verlo a Jesús, al albañil, ¿no? Porque carpintero, el término griego significa albañil, ¿no? El constructor, no es que hacía mesas o sillas, sino que construía casas. Jesús era albañil, de repente es el enviado de Dios, el Hijo, el Mesías, ¿no? Es comprensible en este sentido la incredulidad de los vecinos. Comprensible desde el punto de vista psicológico, pero obviamente el hombre no se reduce a eso, ¿no? Hay un biblista ruso, Andrés Zubov, que dice, hablando de esto, en el cristianismo Dios cuenta con el libre albedrío del hombre para realizar sus milagros, ¿no? El caso paradigmático es esta mujer que toca el manto de Jesús y se cura, a pesar de que Jesús ni se entera,
no quiere, él no es algo intencionado de él curarla, sino que ella se cura por su propia fe, ¿no? O sea, Zuboff trae aquí el caso paradigmático de María, que creyó al ángel en el momento de la anunciación, ¿no? Y trae un paralelo, que es tradicional, ya San Ireneo de Lyon lo trae, entre Eva y María. Bellísimo texto de San Ireneo que hace como un paralelismo entre Eva y María, entre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la cruz, entre Adán y Jesús, ¿no? Dice, Eva no creyó, o mejor dicho, creyó a la serpiente. María creyó y obedeció al ángel de la Anunciación. Entonces, solo entonces cuando María consintió y asintió, el milagro se realizó. Fíjense qué enorme diferencia existe entre esta idea del milagro y el milagro que realizan los dioses de la antigüedad, ¿no? Que imponen su voluntad al hombre, o directamente realizan las cosas sin que el hombre se entere, ¿no? El hombre, en todo caso, es un peón en manos del gran jugador, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes leen la Ilíada, ¿no? Que es un texto importantísimo de la antigüedad, en definitiva, la guerra de Troya no es otra cosa que un campo de batalla donde los dioses pelean por su propio ego, ¿no? Están los dioses que defienden a uno, los dioses que defienden a otro, y todos estos grandes personajes, estos grandes héroes, como Aquiles, ¿no? Como Ulises, como Héctor, como Príamo, etc., son peones, ¿no? de estos jugadores divinos. En el caso de la historia evangélica no es así. Entonces es el consentimiento de María el que hizo posible el milagro, ¿no? Entonces, claro, cuando uno estudia estas cosas un poco más profundamente, se da cuenta que Jesús es realmente un misterio y que no es posible acercarse a Jesús solamente desde una base filológica o histórica o desde el puro judaísmo, ¿no? Sin filosofía, es imposible, ¿no? Es como querer leer un libro de física sin saber física, o un libro de química o de matemática sin saber química o matemática, ¿no? El Evangelio es un texto teológico que requiere un método adecuado, filosófico, es decir, teológico, ¿no? Es decir, la reflexión teológica acerca de lo que narra el Evangelio, ¿no? Esto es importante, es fundamental, ¿no? O sea, esta es la tesis principal, creo yo, que no podemos leer el Evangelio como un mero texto histórico, filológico, aunque son ciencias obviamente muy útiles. Cerca de esto, el Papa Ratzinger, ¿no? En su libro Jesús de Nazaret, trae toda una introducción, un prólogo al libro, donde estudia los métodos, ¿no? En fin. Pero aquí, en fin, el método. ¿Qué método? El método no te ayuda. Aquí hay dos mujeres, dos corazones, ¿no? Está Eva, el corazón de Eva, ¿no? Eva, la madre de todos los vivientes, y María, la madre de todos los creyentes. Ambas están al pie de un árbol, ¿no? Eva al pie del árbol del paraíso, María al pie del árbol de la cruz. Una acompaña a Adán, la otra acompaña al segundo Adán. Una desobedece, ¿no? ¿Y por qué desobedece? Y mediante su desobediencia entra la muerte al mundo, dice San Pablo. La otra obedece y entra la vida. Es algo muy existencial, muy antropológico, ¿no? Repito, el resumen que hace Zuboff, que me parece a mí muy interesante, dice así, vamos a leerlo de nuevo. En el cristianismo, Dios cuenta con el libre albedrío del hombre para realizar sus milagros. Bien, entonces decíamos que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. Y uno podría preguntarse, ¿pero realmente no pudo o no quiso? En realidad, como poder, pudo. Pero Santo Tomás dice, no es suficiente poder, sino que poder bien. Si era en forma congruente, coherente, con la condición libre del hombre. Por eso se requiere cierta disposición, buena voluntad. Obviamente Dios puede no contar con la voluntad del hombre, pero habiéndolo creado libre, cuenta con ella. Ese pudo no tiene un sentido, o mejor dicho, no pudo, no tiene un sentido absoluto, sino relativo, ¿no? La mejor imagen es la de la semilla, ¿no? El sembrador que siembra la semilla, que es siempre la misma, pero que cae en terrenos más o menos bien dispuestos, ¿no? Por eso
el discurso del Señor se vuelve hacia nosotros. No es un Olimpo ni el inframundo, sino el corazón del hombre, ¿no? Donde cae la semilla, ¿no? O sea, la responsabilidad, si quiere. Por eso el cristianismo ortodoxo, aunque en él hay milagros que se celebran, se festejan, se recuerdan, sin embargo el cristianismo insiste en la responsabilidad. Ahora bien, a causa de la incredulidad y de la dificultad que nosotros tenemos en creer, el Señor acompaña su enseñanza con milagros, con señales. Recuerdo una vez también, volviendo a las anécdotas, yo una vez estaba recorriendo una aldea, también en Rusia, me acuerdo que estaba en invierno, tapada de nieve, ¿no? Dijeron, miren, en aquella casita vive una católica, vaya a visitarla, ¿no? Etcétera. Una casita diminuta en las afueras de la ciudad, casi tapada de nieve. De hecho, la nieve llegaba hasta el techo prácticamente, ¿no? Entonces me presenté, la visité, tomamos el té. Ella me contó acerca de su vida, sufrimientos enormes, ¿no? En campos de concentración, etcétera. Pero una mujer muy alegre, muy digna, ¿no? Y llena de serenidad, ¿no? Hablando entonces un poco acerca de la fe, me dijo, mire, yo tenía dudas acerca de mi fe, porque tengo un amigo bautista que siempre cuestionaba mi fe católica, ¿no? La fe de mis padres. Yo me sentía muy angustiada porque él me decía, mirá, en la Biblia dice tal cosa, acerca del bautismo, etc. Entonces me dijo ella, yo entonces le recé al Señor y le dije, Señor, voy a tirar una moneda. Si sale cara, sale cara, sigo siendo católica. Pero si sale cruz, me hago bautista, ¿no? Bien, entonces, ¿qué salió, no? ¿Cara o cruz? Esa fue la forma en que ella quería solucionar estos problemas que no entendía, porque ella no entendía mucho del Evangelio, no sabía leerlo, entonces su amigo bautista, obviamente, se lo leía, en fin. La pregunta es si dejaba la fe al azar, ¿no? Claro, es un método, no parece un método adecuado, de hecho, bueno, nos reímos un poco en ese momento, ¿no? Pensando que Dios quizá podía intervenir mientras la moneda estaba en el aire, dando vueltas, ¿no? Con un empujoncito o algo así, entonces que Dios hiciera un milagro, ¿no? Lo que estaba pidiendo era un milagro, no dejaba su fe al azar, sino que dejaba que Dios moviese la monedita de tal modo que manifestase de esa forma su voluntad, ¿no? En fin, hay que saber que ella vivía en una zona muy lejana, 1500 kilómetros del cura más cercano, ¿no? Está en Moscú, no había literatura religiosa, no había ni siquiera la Biblia, y los argumentos de su amigo bautista le parecían, en fin, muy convincentes, ¿no? Entonces decidió tirar la moneda. Bien, después le cuento qué salió. Bueno, los autores, entonces estos racionalistas, no dicen que Jesús no hacía milagros porque los milagros no existen. Porque si Dios no existe, tampoco existen los milagros, ¿no? Los milagros estrictamente dichos, ¿no? O sea, como intervención divina. Pero que si los hacía como cualquier creyente, implorando a Dios que manifieste su poder. Aquí hay como una clara contradicción, ¿no? Porque ellos dicen, no los hacía, pero si los hacía, ¿cómo se entiende esto? No los hacía, pero si los hacía, ¿no? Esto me recuerda el cuento de una mujer que rayó el jarrón de cristal de su vecina, ¿no? La vecina le había prestado un jarrón de cristal, ella lo rayó, entonces cuando se le volvió, la vecina al poco tiempo se dio cuenta que el jarrón estaba rayado, entonces fue e interpeló a su vecina. Entonces esta le dijo, mira, dice, vos no me prestaste ningún jarrón, en primer lugar. En segundo lugar, cuando te lo devolví, no tenía ningún rayón. En tercer lugar, y pensé que éramos amigas, cuando me lo diste ya estaba rayado. Es decir, lo absurdo, ¿no? No me lo prestaste roto, te lo devolví sano, ¿no? De modo semejante, estos señores, ¿no? Ellos deciden qué texto conservar, qué milagros conservar, cuáles son auténticos, cuáles son desechables, ¿no? Pero si no existen los milagros, entonces, ¿qué es lo que conservar? Entonces, claro, hablan de primer nivel, segundo nivel, ¿no? En este sentido, bueno, Jean Guiton dice que el hombre se encuentra, esto ya se lo comenté en el audio anterior, entre el absurdo y el misterio. El Evangelio dice que Jesús
realiza milagros suplicando a su Padre, ¿no? Levantando los ojos al cielo, ¿no? Por ejemplo, tomó los 5 panes y los 2 peces, dice el Evangelio de Mateo, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. ¿Qué es esto de levantar los ojos al cielo? ¿No tenía poder propio Jesús? ¿Esto acaso no manifiesta que Jesús es un simple hombre? Fíjense ustedes en este caso que lo importante que es la teología. O sea, algunos autores dicen que este texto es una prueba clara de que Jesús no tenía poder de hacer milagros, sino que era un simple hombre. Y por eso, como hombre, levantaba los ojos al cielo pidiéndole al Padre que realizara aquello que él no podía realizar, ¿no? Bueno, de nuevo, aquí la historia y la filología son insuficientes, porque esto de levantar los ojos al cielo simboliza la comunión del Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que hace el Hijo lo hace con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso Jesús levanta los ojos al cielo. Bueno, pero esto ya es una interpretación de tipo teológica dentro de un contexto teológico integral que podemos nosotros nutrirnos leyendo todo el Evangelio, ¿no? Y también la tradición, obviamente, ¿no? Entonces, no es que la religión para Jesús es introspección como para un yogi budista, ¿no? Para descubrir su propia divinidad mediante la meditación, nuestro potencial, etc., sino que en Cristo lo que se resalta es la trascendencia, la comunicación, ¿no? El diálogo con uno mismo se transforma en diálogo con otro, con el Padre, ¿no? Entonces es importante entender esto, ¿no? Porque algunos hoy también intentan como asimilar a Jesús a una especie de yogi budista, ¿no? En este sentido es interesante el testimonio de una filósofa rusa, Tatiana Goricheva, que es una mujer muy interesante, tiene libros, están traducidos al español. Uno se llama Hablar de Dios resulta peligroso, y otro, no son los únicos, La fuerza de la locura cristiana. Entonces ella cuenta, ¿no?, que un poco hastiada del materialismo, de la mediocridad de la Unión Soviética, empezó a practicar yoga, ¿no? Encontró un líder, no sé, un maestro, que le enseñase la meditación budista, la introspección, ¿no?, el silencio del corazón, etc. Ustedes saben que ellos utilizan el mantra, ¿no?, que se repiten palabras, ¿no?, oraciones, mantras. Y entonces su yogi, su maestro, le propuso usar como mantra el texto del Padre Nuestro. El texto del Padre Nuestro es cristiano, ¿no?, pero no como un texto mediante el cual el hombre se dirige a Dios, sino como un mantra, es decir, repetir una y otra vez respirando, ¿no?, como dejando caer cada palabra en el abismo de la propia conciencia, pero sin buscar nada, sin desear nada, sin intentar nada, sin mucho menos comunicarse con alguien, ¿no? Ahora, de repente ella sintió, y esto también entiendo yo es un milagro, que la estaban escuchando. Les leo el pequeño texto, ¿no? Empecé a repetirla mentalmente como un mantra, la oración del Padre Nuestro, ¿no?, de un modo inexpresivo y automático. La dije unas 6 veces. Entonces, de repente, me sentí transformada por completo. Claro, porque de repente surgió en lo íntimo de su conciencia la presencia de Dios. Bien, entonces digo, Jesús, todo lo que piensa, dice, siente, desea y hace, lo dice, siente, desea y hace en comunión con el Padre. Comunión, no es conflicto, sino apertura, riqueza, felicidad, ¿no? Esto de Dios es amor, significa Dios es comunión. Entonces, en este sentido hay que entender el que levantó los ojos al cielo, no en un sentido negativo, como lo entienden estas personas, ¿no?, como que ayúdame porque yo no puedo, que no tengo ningún poder, sino dentro de un contexto teológico del amor, ¿no? El amor que supone la relación, recordemos, Dios es amor, ¿no?, del amado y del amante, ¿no? Es decir, la misma idea del amor implica al menos 3 realidades, ¿no? El que ama, el amado y el amor. Entonces decíamos, y voy a ir terminando este audio, quizás sigamos con este tema, me parece, al menos para mí, muy interesante, ¿no?, que los milagros tienen un sentido instrumental,
confirmativo. Pero esto no significa que todos los milagros que se le atribuyen a Jesús sean históricos. Por ejemplo, hay un evangelio apócrifo, no recuerdo cuál, que trae relatos acerca del niño Jesús, ¿no? Entonces dicen que el niño Jesús, cuando estaba aburrido, creaba palomitas de arcilla y las soplaba y les infundía vida. Entonces las palomitas de arcilla salían volando. Se convertían en palomas de verdad, ¿no? En este sentido dice San Juan Crisóstomo, dice Leo, es evidente que esos milagros que algunos dicen haber hecho Cristo en su niñez son mentira y ficciones. Esto es importante porque es el espíritu de la ortodoxia. O sea, la ortodoxia no está dispuesta a aceptar cualquier milagro. Hay milagros que son mentiras y ficciones, aunque sean muy tiernos y muy lindos y que sirvan para la confirmación de la fe. Por ejemplo, esto de que el niño Jesús hacía arcilla, etc., ¿no? O sea, hay un desorden muchas veces en las personas, la búsqueda de lo milagroso. Entonces los santos padres, ¿no?, aquí que hablan por boca del Crisóstomo, no aceptan relatos milagrosos por más eficaces que sean para mover a la devoción. Por eso se equivoca Piñero cuando habla de los milagros como propaganda religiosa. Porque la Iglesia no persigue la popularidad mediante la propaganda religiosa. Al contrario, cuando aparecen, por ejemplo, visiones, apariciones, revelaciones, milagros, ¿qué hace la Iglesia? Desconfía. Y uno dice, ¿pero por qué desconfía si hay mucha gente que se reúne alrededor de Nuestra Señora de tal, no, y hay miles de peregrinos y donaciones y etcétera? No, son mentiras y ficciones. Son mentiras y ficciones, dice el Crisóstomo, ¿no? Bueno, espero que sea de su utilidad. Si así fue, después continuaremos quizá con este tema. Siempre, si tienen preguntas, me la pueden enviar. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que lo compartan, se suscriban, le pongan a la campanita también. Es importante para puedan recibir notificaciones de los audios nuevos. Que tengan un muy, pero muy buen día.